Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los domingos, tenemos horario de prácticas guiadas de acuerdo a las conferencias de fase A que vimos en la semana. Entonces, vimos en la semana la charla interior y la canción psicológica y hoy estaremos viendo la práctica correspondiente, que es logrando el perdón. Sabemos cómo esa charla interior y esa canción psicológica pues está fundamentada en la autoconsideración, lo cual genera pues resentimientos en la persona, y por eso pues debemos trabajar para eliminar pues aquellos libritos de cuentas que le hemos hecho o que le llevamos a cada persona que conocemos y que pues hace que no logremos tener buenas relaciones con las personas. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a este tema del día de hoy, a esta práctica tan interesante, y que de paso pues nos ayuda en el trabajo interior, porque esas malas relaciones pues precisamente nos estancan en este trabajo. Entonces vamos a ir compartiendo. A los compañeros que quieran compartir el link de inicio a la práctica, pues pueden hacerlo en este momento, y de esa manera pues las personas se unen a nuestro en vivo a hacer la práctica. Vamos a ir verificando el que lleguen los mensajes y el que se oye bien. Bueno, creo que la imagen es la que tiene un poquito de problema, pero sí se reconoce, está bien así. Entonces, bueno, la práctica del día de hoy, que como les decíamos, de acuerdo a la charla interior y a la canción psicológica, vamos a iniciar pues haciendo, como siempre en las prácticas, un recuento sobre lo que vemos en la conferencia, y de allí pues salimos a hacer la práctica. Recordemos que siempre las prácticas de meditación reflexiva las hacemos en función a algo que hayamos vivido, porque no nos vamos a inventar nada, sino que en función de aquello que hemos vivido, allí es donde vamos a reflexionar. En esta práctica en particular, pues vamos a buscar desarrollar o irnos por la ley de la misericordia, que pues como dicen las enseñanzas, así como, o sea, le pedimos a nuestro Padre, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, bueno, vamos a ir iniciando. Vamos a pasar a las diapositivas para iniciar la práctica del día de hoy, logrando el perdón. Entonces, primero vamos a iniciar hablando de lo que es el perdón, porque sobre esto pues tenemos muchos conceptos. Una persona pudiera decir yo perdono, pero no olvido, y en realidad eso no es perdón. Una persona pudiera decir, no, yo ya eso a mí se me olvidó, yo soy más, o sea, yo esa persona ni me da frío ni me da calor. Pero en realidad no se trata de esa forma. En realidad el perdón es cuando eliminamos a todos los defectos psicológicos que nos mantienen atados a ese resentimiento con esa persona. ¿Y qué es lo contrario al perdón? Pues vemos que es el resentimiento o el rencor. O sea, siempre que vemos a esa persona, entonces se nos mueve algo internamente, que hoy esa fue la persona que no me ayudó en esto, esa fue la persona aquella que aquella vez me tropezó, que aquella vez me habló mal, que aquella vez me hizo esto. Entonces siempre tendemos a tener ese librito de cuentas en función a muchas personas, por decirlo menos, porque en realidad a toda persona le tenemos, aunque sea el más mínimo librito de cuentas. Esta me habló mal, esta no me ayudó en el momento en que yo quería, esta me miró a mi pareja, esta persona me gritó en alguna oportunidad a mi hijo. Entonces a todos
o a muchas personas pues le tenemos ese librito de cuentas. Y ese librito de cuentas pues está fundamentado en la canción psicológica. Que detrás de esa canción psicológica pues esta es la autoconsideración, donde nosotros nos creemos muy buenos, porque ese yo de la autoconsideración es un demonio de 3 cabezas, como veíamos en la conferencia. Tiene una primera cabeza que nos habla de lo bueno que soy, la segunda cabeza que dice lo mal que me pagaron, y la tercera cabeza que es el saldo, que viene siendo el odio o el resentimiento hacia esa persona que nos hizo aquello, que nos causó daño de alguna manera. Entonces, ¿cómo se procesa esa canción psicológica? Empezamos a cantársela a todos, a la amiga, al hermano, a la mamá, a la pareja, o incluso se lo terminamos diciendo a todo el mundo hasta que las personas se hartan. Y entonces incluso cuando las personas empiezan a rechazar nuestra canción psicológica, ahí empezamos incluso hasta a generar resentimiento y a generar ese librito de cuentas hasta con la persona que no quiere oírnos nuestra canción psicológica. Hablábamos de las consecuencias, que son muy importantes revisarlas porque nos dejan vacíos de energía. O sea, esa cantaleta que agarramos de decirle a este y contarle a aquel, buscando que todas las personas nos den su visto bueno. Entonces estamos que canto aquí, que canto allá, y se lo cuento a este y se lo cuento a aquel. Aparte de que muchas veces estamos aplicando directamente el resentimiento porque estamos buscando generar una mala opinión de esa otra persona, y eso hace que nuestras energías se estén drenando constantemente. También atraemos, porque uno atrae en consecuencia, o sea, uno atrae de acuerdo a lo que uno ve, y si estamos entonces hablando de esa persona aquí y allá, y es que las personas son tan malas, es que debiera irles mal, porque cómo es posible, y entonces sentimos como que la ley divina no hace justicia, e incluso muchas veces ese yo nos dice internamente, no, es que esa persona debería pasarle esto y aquello. Y resulta que en la medida en que exigimos que la ley se cumpla, pues sí se cumple, pero a quien primero le cobran es a uno. Entonces, por eso es que se pone esa nubecita negra encima de nosotros, y entonces uno dice, aparte de que me hicieron esto, entonces viene y me pasa esto otro. Y es que últimamente pues me pasa de todo. Es que a mí nada más, bueno, el patito feo y a mí, porque me pasa de todo. Y resulta que es eso, o sea, estamos despotricando, estamos generando todo aquel ambiente desarmónico y estamos atrayendo en consecuencia. Entonces es llegar a comprender esto, para ver, pues, reflexionar y darnos cuenta de que es preferible trabajar para lograr ese perdón, es más saludable para nosotros incluso y para las demás personas, y sobre todo para las relaciones que se tienen con otras personas, pues irnos por la ley de la misericordia. Entonces, ¿cómo lograr el perdón? Pues solo es posible el crecimiento anímico mediante el perdón a los otros, pero el perdón en realidad completamente. O sea, no ese perdón que se basa en decir, no, es que yo perdono pero no olvido, o no, yo esa persona la ignoro totalmente, o sea, ni por sí ni por no, a mí que no me hable ni me diga, que yo de ella no siento absolutamente nada, ni para bien ni para mal. Y allí cuando incluso estamos en esa de que ni para bien ni para mal, es porque no estamos dispuestos a generar ningún ambiente armónico con esa persona. Entonces allí es donde podemos observar cómo todavía hay resentimiento de acuerdo a esa relación con esa persona. Entonces, para poder alcanzar ese perdón definitivo, tenemos que observar cada uno de esos detalles, de esos defectos psicológicos que nos mantienen en resentimiento hacia esa persona, porque de esa manera no es que vamos a liberar a esa persona, en realidad a quien estamos liberando es a nosotros mismos, porque muchas veces pues no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, y cuando nos ponemos en los zapatos de esa persona y reflexionamos en cuántas veces yo he hecho lo mismo, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que estamos con toda aquella rabia y aquel sentimiento de injusticia
de que nos hicieron aquello tan horrible y resulta que cuando revisamos, nosotros hemos hecho eso mismo muchas veces. Entonces, si la ley se cumple, pues en realidad si apenas nos ha pasado una sola vez y nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, 3, 4, 5 y muchas veces hasta más veces, pues ¿qué estamos reclamando? O sea, nos ponemos a reclamar y la ley divina va a decir, bueno, déjeme revisar su librito de cuentas y usted esa misma cuenta me la está debiendo 10, 12, 15 veces. Entonces allí es donde llegamos a comprender pues que es más fácil ponernos en los zapatos de los demás, llegar a comprender cómo se manifiesta el defecto cuando es uno el que está en esos zapatos y de esa manera pues comprender que pues es preferible irnos por la ley de la misericordia, eliminar todos esos detalles que nos mantienen en resentimiento con esa persona y de esa manera sí alcanzar completamente el verdadero perdón. Porque de esa manera pues nos iremos por la ley de la misericordia, que así como dice esa ley pues perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa parte de la frase del Padre Nuestro, pues de la misma forma en que nosotros aplicamos el perdón hacia los demás, de esa misma manera va a ser aplicado el perdón hacia nosotros. Entonces, si en nosotros no nace la misericordia, no trabajamos para que nazca el amor y esa misericordia sincera, pues de la misma manera nos van a ver a nosotros, la ley divina. O sea, no somos misericordiosos y de esa misma manera, pues no serán misericordiosos con nosotros. Pero si en lugar de eso nosotros reflexionamos, eliminamos a los defectos psicológicos que, como les decía, pues nos mantienen en resentimiento, comprendiendo que nosotros hemos hecho eso mismo muchas veces o que hemos pensado hacer eso mismo muchas veces, pues de esa manera veremos, como les decía, que es más razonable que nos vayamos por la ley de la misericordia y apliquemos el perdón total. Hablábamos del librito de cuentas, que es esa columna de lo bueno que he sido, de lo mal que me han pagado y del saldo, o sea, esas tres cabezas de ese demonio de la autoconsideración que nos permiten observar exactamente qué es lo que hemos hecho, porque vamos a ver qué es lo que hay detrás de ese lo bueno que he sido, o sea, si en realidad he sido realmente bueno o como han sido siempre nuestros defectos psicológicos que no dan puntada sin dedal, sino que siempre hay algún interés detrás de esas buenas intenciones en nosotros. Allí nos vamos a dar cuenta que en realidad no hemos sido tan buenos. Cuando hablamos de lo mal que me han pagado, pues vamos a ponernos en los zapatos de la otra persona. Si nosotros hemos hecho eso mismo, ¿cuántas veces lo hemos hecho? O cuántas veces hemos querido hacer exactamente eso mismo o hasta peor. Y de allí pues vamos a ir al saldo. O sea, allí es donde vamos a ver, o sea, en esa reflexión, tantas veces yo he hecho lo mismo y entonces, ¿por qué tengo el resentimiento? O sea, si yo debo, o sea, si a mí me cobraron es porque estoy debiendo. Entonces es porque yo he hecho eso mismo. Entonces, ¿de qué me estoy quejando? ¿Qué es lo que me están debiendo? Más bien allí es donde nos damos cuenta que lo hemos hecho tantas veces que somos nosotros los que estamos aún debiendo. Entonces, de esa manera, pues vamos a comprender para no alimentar esos resentimientos. En cualquier horario se puede hacer esta práctica, sentado o acostado. Lo importante pues es que no nos vayamos a dormir. Entonces vamos a hacer la práctica. Vamos a ponernos en una posición cómoda, donde nuestros pies lleguen cómodamente al suelo, nuestra columna erguida. Vamos a hacer una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser y hacer la conjuración del belilín y el círculo mágico. Entonces inhalamos, retenemos, exhalamos. Es importante que nos demos estos minutos para aplicar esta práctica del perdón para cualquier persona. Nosotros tenemos resentimientos hacia muchas personas precisamente por ese librito de cuentas.
mencionábamos en la conferencia, esas pequeñas conversaciones donde nosotros le decimos a alguien, sí, es que siempre tú esto. No, es que claro, tú como siempre ahora me estás saliendo con esto mismo. Esas son las pequeñas canciones psicológicas que nos muestran que tenemos resentimiento con muchísimas personas y eso es lo que hay que revisar. Entonces, bien, hagamos el belilín, que recordemos aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías negativas del ambiente. Y posteriormente hacemos el círculo mágico para cerrar el ambiente y hacer la práctica en el ambiente protegido. Concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para realizar la práctica que tiene la finalidad de liberarnos del dolor y el resentimiento para lograr el perdón total. Entonces, cada uno va a hacer la petición en particular y háganla, o sea, es bueno que la hagamos directamente diciendo, voy a trabajar el perdón con la persona que quieran trabajar esta práctica del perdón. Entonces, vamos a hacer cada uno su petición de manera interna. Muy bien. Ahora vamos a hacer la relajación psíquica y física, que recordemos para relajar nuestro cuerpo psíquico, vamos a relajar la emoción y la mente. Para relajar la emoción, vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz. Sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 3 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos,
exhalamos. Ahora vamos a relajar nuestra mente escuchando sonidos lejanos sin identificarnos con ningún sonido. Solo vamos a tratar de escuchar nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a escuchar sonidos del exterior sin identificarnos con ningún sonido, sino que captamos un sonido, lo soltamos, buscamos otro más lejano, soltamos ese, buscamos otro más lejano y de esa manera. Vamos a hacerlo durante un minuto. Muy bien. Ahora eh, vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico a través de la imaginación. Vamos a percibir al tiempo todo nuestro cuerpo de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Vamos a ir buscando, ya cerramos nuestros ojos y vamos revisando nuestro cuerpo a ver dónde hay tensión. O sea, vamos a ir haciendo como un escáner en nuestro cuerpo y vamos revisando allí donde encontremos alguna tensión. Le ordenamos a esa parte del cuerpo, a esos músculos, a esos nervios, a esos tendones, que se relajen, que se suelten, que se distensionen, perdón, y vamos a hacer una respiración profunda y cuando exhalemos con el mantra Ansa vamos a sentir que esa parte del cuerpo se suelta, se distensiona. Entonces vamos a hacer esa revisión del cuerpo, nuestros pies, la pierna, la pantorrilla, la rodilla, el muslo, por encima, por debajo, por dentro, en el tronco, en nuestros brazos, en las manos, el cuello, la cabeza. Vamos a revisar dónde hay tensión. Allí donde encontramos alguna tensión, vamos a ordenarle a esa parte, relájese, cálmese, suéltese. Inhalamos, retenemos y exhalamos soltando esa parte. Seguimos revisando donde hay otra parte de nuestro cuerpo que esté tensionada. Y le ordenamos a esa parte del cuerpo. Suéltese, cálmese, tranquilícese. Inhalamos, retenemos, exhalamos, soltando esa parte. Revisamos otra parte de nuestro cuerpo donde haya alguna tensión y allí le ordenamos. Relájese, cálmese, suéltese. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Vamos a hacer 3 respiraciones soltando todo nuestro cuerpo. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos.
Ahora le ordenamos a todo nuestro cuerpo, cálmese, suéltese, relájese. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien. Vamos a hacer ahora la reconstrucción de escenas. Recordemos que allí en la escena que vamos a reconstruir, porque siempre trabajamos con algo que ya haya sucedido en nuestra vida, pues vamos a ver, a buscar esa canción psicológica que tenemos con alguna persona, puede ser alguien de nuestra familia, nuestra pareja, un hijo, un sobrino, un hermano, un amigo, una amiga, pues vamos a hacer la reconstrucción de escena, o sea, qué fue lo que pasó, qué es lo que hace que nos haya generado esa canción psicológica, y de allí vamos a pasar a ver esas tres cabezas. Ese es lo bueno que he sido, lo mal que me han pagado y el saldo. Entonces vamos a identificar cuál es nuestra canción psicológica en los próximos 3 minuticos con esa persona que tenemos la canción psicológica. Entonces vamos a revisar cuál es la canción. O sea, qué dice nuestra canción psicológica de lo bueno que hemos sido con esa persona, qué dice de lo mal que me ha pagado esa persona y cuál es el saldo según nuestro librito de cuentas. Entonces vamos a revisar. Y lo pueden hacer también anotado en su cuadernito, no hay ningún problema. Vamos a identificar esas tres columnas. Recordemos ir pidiendo muerte a esos aspectos que vamos revisando allí en esa canción psicológica. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver columna por columna. O sea, de esa primera columna que acabamos de anotar en nuestro cuadernito o que acabamos de revisar internamente, todo eso bueno que hemos sido. Vamos a revisar, lo hicimos en realidad sin esperar nada a cambio.
Entonces allí vamos a revisar qué defectos estaban detrás de tanta supuesta bondad. Y de esa manera pues vamos a ver cuáles eran mis verdaderos intereses escondidos. Déjenme por aquí mi cuadernito. Entonces vamos a revisar en los próximos 3 minuticos. Recordemos que para cuando cada uno hace su práctica, pues no tenemos que estar poniendo tiempo, sino que uno revisa el tiempo que necesite para ver pues todos los aspectos que encuentre. No sería limitado. Acá le ponemos minutos pues porque estamos en cuestiones de internet, pero si no, pues no pondríamos tiempo. Entonces vamos a revisar qué defectos estaban detrás de tanta supuesta bondad y cuáles eran nuestros verdaderos intereses escondidos. Con esta columna pues logramos ver que en realidad pues no somos tan buenos porque en realidad no hacemos nada sin esperar nada a cambio. Muy bien, vamos a pasar ahora. Entonces, acá estábamos trabajando para eliminar esa primera cabeza de la autoconsideración o primera columna del librito de cuentas. Ahora vamos a pasar a eliminar la segunda cabeza de la autoconsideración del librito de cuentas, que es la víctima, ese mal que me pagaron. Entonces, allí vamos a revisar es cuando nosotros hemos hecho lo mismo, o sea, vamos a ponernos en los zapatos de la otra persona. Y vamos a preguntarnos cuántas veces y a quiénes le he hecho lo mismo que me hicieron. Y allí vamos a realizar una lista, o sea, vamos a procurar recordar a todas aquellas personas que le hemos hecho lo mismo que esa persona nos hizo a nosotros, o cuántas veces hemos pensado hacer lo mismo que nos hicieron y a cuántas personas. Y vamos a revisar por qué actuamos así en los próximos 3 minutos y recordemos estar pidiendo muerte a cada defecto que vayamos encontrando en esta segunda columna.
Muy bien, vamos a revisar ahora la ley de la misericordia. Recordemos que esa ley dice perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es que el número de veces que se generó dolor a otros es el número de veces que la ley generará el sufrimiento al agresor. O sea, esa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. O sea, si nos deben, es porque debemos. Si exigimos que nos paguen hasta el último denario, debemos pagar antes hasta el último cuadrante. Entonces, esta ley nos muestra que así como juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados. O sea, aquello también que dice, con la misma vara que midas serás medido, pues de esa misma forma en que juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados nosotros. O sea, por eso es que es importante irnos por esa ley de la misericordia. Entonces vamos a revisar esa tercera columna que es el saldo, ese odio o venganza o el perdón total. Entonces vamos a revisar en los próximos 3 minutos para eliminar esa tercera cabeza de la autoconsideración. Vamos a revisar qué me sugiere el defecto que haga en forma de venganza. Y vamos a revisar cómo se activaría la ley del karma en mi contra si hago caso al yo del odio o de la venganza. Y allí vamos a revisar para cancelar el karma. Vamos a revisar si no he pagado mis deudas porque quiero que los demás paguen. Vamos a revisar qué situaciones debo perdonar y olvidar para que me perdonen mis malas acciones. Y vamos a revisar qué acciones debo realizar para remediar mis deudas kármicas. O sea, recordemos que pues nuestras deudas kármicas las podemos cancelar es generando el Dharma, ese dinero cósmico que permite pagar nuestras deudas kármicas. Y lo más importante de reflexionar esto es que si perdonamos, pues nos perdonarán a nosotros también por ley de misericordia. Entonces vamos a revisar durante los próximos 5 minutos estas preguntas que acabo de mencionarles que tenemos acá en la lámina y vamos a ir pues contestando cada una de ellas. ¿Qué me sugiere el defecto que haga en forma de venganza? Es la primera. La segunda pregunta, ¿cómo se activaría la ley del karma en mi contra si hago caso al yo del odio o al yo de la venganza? Y entonces ahora para cancelar el karma vamos a revisar si no he pagado mis deudas porque quiero que los demás paguen. Recordemos que cualquier detalle que vayamos encontrando debemos estar pidiendo muerte a nuestra Madre Divina. Madre Divina, elimíname este defecto.
Vamos a revisar también qué situaciones debo perdonar y olvidar para que me perdonen mis malas acciones. Y ahora vamos a revisar qué acciones debo realizar para remediar mis deudas kármicas. Allí es que llegamos a esa reflexión que les decía, que si perdonamos, pues nos perdonarán a nosotros, precisamente por la ley de la misericordia. Entonces allí pues vemos cómo, pues si hay amor en nuestro corazón, es lo único que podemos atraer e irradiar en nuestras vidas. Entonces, en realidad, pues nunca hay beneficio en la autoconsideración. O sea, la autoconsideración lo que nos vuelve es cada vez más egoístas, más perversos, porque recordemos, la persona siempre que se sienta víctima, que se siente que otras personas le han pagado mal, que han sido injustos, que no le ha ido bien en la vida, siempre va a estar con esa deuda, siempre va a estar queriendo desquitarse de otras personas o incluso de sentirse hasta traicionado por su ser, y es porque está con ese demonio de tres cabezas de la autoconsideración. Ya cuando observamos, reflexionando, que en realidad no somos tan buenos como pensábamos, que detrás de todas esas buenas intenciones lo que hay es muchos defectos psicológicos alimentándose, y que aquello que estamos reclamando, pues nosotros lo hemos hecho muchísimas veces, allí es donde nos damos cuenta, pues que en realidad no tenemos yoes buenos. O sea, detrás de todos esos yoes buenos que nosotros decimos, no, sí, yo soy muy considerada, soy muy colaboradora, soy muy buena, muy esto, muy aquello. En realidad lo que hay es todos esos yoes egoístas que quieren es siempre el beneficio para sí. Entonces, de esa manera, pues no vamos a desarrollar nunca el amor desinteresado. Entonces, y no lo vamos a atraer de ninguna manera porque no lo estamos generando en nuestra vida. Entonces, por eso la importancia, pues, de eliminar este demonio de estas tres cabezas. Eliminar ese tan bueno que soy, que en realidad no lo soy. Eso es lo mal que me pagan, porque nunca me van a pagar mal, porque es que no hay injusticia en la vida. O sea, la ley divina se encarga de mantener el equilibrio donde cada uno paga en función de lo que debe. Entonces, pues no hay tal injusticia, y pues no hay nada de qué vengarse, porque si nosotros nos están haciendo algo malo, pues es porque eso lo estábamos debiendo.
Entonces, más bien deberíamos agradecer que ya estamos pagando, que ya por lo menos eso no lo debemos y no estar reclamando una justicia que en realidad pues no está siendo injusta. Entonces, bueno, vamos a darle las gracias a nuestro ser por la práctica. Vamos a hacerlo cada uno de manera particular. Muy bien. Y vamos a ver si hay preguntas y ya estaríamos terminando la práctica por el día de hoy. Entonces, déjenme revisar por acá. Bueno, ya tendríamos mañana conferencia de fase A. Nos toca la conferencia de estados y eventos. Sí, mañana lunes. Entonces, déjenme revisar por acá, que quería ver si hay preguntas o algún comentario que no me haya salido. Bueno, veo que no hay comentarios, entonces, como siempre, agradeciéndole a los compañeros que participaron y como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.